Ya chiquillos, partamos. ¿Les parece? Empecemos con una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado realmente si el significado de fraternidad o solidaridad siempre han significado lo mismo? Sí, alguna vez lo planteamos también en clase, ¿o no? Sí, porque hoy lo vemos como valores súper universales, pero en la antigüedad no era tan así. Bienvenidos a este podcast, donde vamos a hablar sobre cómo vivían estos valores en la cultura clásica, específicamente en cómo anteriormente era Grecia y Roma. Estoy con mis compañeros Jorge, Benjamín, Ibar, Ángel y soy el presentador Martín. Así que partiremos al tiro con una pregunta. ¿De qué hablamos realmente cuando decimos fraternidad y solidaridad? Ya ver, en simple, la fraternidad como este sentimiento de comunidad, de sentir que perteneces a un grupo y que todos tienen cierta igualdad en dignidad. Sí, pues es prácticamente englobar a todas las personas con el sentimiento de que somos parte de algo. Exacto, y la solidaridad ya es más como acción, es cuando ayudas a otro, sobre todo cuando lo necesitan. Claro. O sea que para distinguir la fraternidad es el vínculo y la solidaridad es lo que uno hace con ese vínculo. Se podría decir que la fraternidad es como algo que se siente, que se puede sentir uno por dentro, mientras que la solidaridad es algo que demuestra ese mismo sentimiento que uno siente. Claro. Y está muy buena esa diferencia, porque la cultura clásica sí existían ambos, pero no como hoy en día. Claro, tenemos por ejemplo, no sé, la polis, que este era como uno de los pioneros en la sociedad, que era súper importante. Entonces, no sé, por ejemplo, la gente era donde idealmente tomaba decisiones políticas y decidía el rumbo de la ciudad. Sí, y ahí es donde uno puede ver perfectamente la fraternidad, porque existía un sentido fuerte de pertenencia entre las personas. Sí, pero hay que tener mucho ojo con esto, ¿Por qué? porque no todos eran considerados parte. Sí, ahí está el detalle importante, el meollo del asunto. ¿Pero cómo es eso? Claro, porque mira, por ejemplo, en esa época quedaban fuera los esclavos, las mujeres y los extranjeros. Entonces, este tipo de fraternidad del que hablan era como bastante selectivo. Igual es importante eso, porque los griegos le daban mucha importancia a lo que es la amistad. De hecho, es como la famosa filia. Claro, Aristóteles él se basaba más que nada en que la amistad era como el vínculo principal para poder convivir de manera correcta en sociedad. Y de nuevo hay que distinguir que hablar entre iguales no era algo universal, no era para todos. Inclusive se puede decir que habían personas que no eran catalogados como personas. Los esclavos, por Claro, ejemplo. los mismos esclavos. Sí, claro. Y ahora... Eran un objeto más que nada. Sí, una cosa. Sí. Ahora dejando de lado la fraternidad y pasando a la solidaridad, ¿existía realmente esto? Yo creo que sí. Yo creo que es discutible. Sí, yo creo que sí, pero está más bien limitada. Un ejemplo claro de esto es que en la ciudad, en la polis, los ciudadanos había una cooperación grande, sobre todo cuando habían guerras, se tenían que discutir temas políticos o los mismos temas económicos, había cierta solidaridad hablando entre ellos. Y también está la idea del bien común, que igual es súper Claro. importante. Claro, y también el tema es que con este bien común no incluía realmente a todos. Pero es que entonces igual es como raro, porque por un lado sí había valores que hoy consideramos importantes, pero por otro eran súper excluyentes, que dejaban de lado a ciertas personas, cierta gente. Es que yo creo que eso es lo más importante, que no es que no existieran, Mm. sino que estaba muy limitado. Yo creo que uno no puede llegar y decir, por ejemplo, que era una mala sociedad o una mala forma de vivir, sino que se veían y se entendían las cosas de otra manera, sobre todo los valores en ese tiempo. Por supuesto, y también esto nos hace pensar a nosotros, me hace preguntarme, de hecho, en nuestra sociedad actual a día de hoy, ¿somos realmente tan inclusivos como creemos? Es una buena pregunta que nos haría, o sea, en este mismo podcast más adelante, otro capítulo, reflexionar sobre lo que sea, pero Claro. la verdad que hay exclusiones aún, pero solo que son distintas. Y ahora ya para ir terminando, si les parece, podemos decir que la cultura clásica sí tenía fraternidad y solidaridad, pero no eran universales. Eran valores que funcionaban dentro de ciertos límites. Como decíamos anteriormente, que excluían a gente, eran solamente para un cierto grupo de personas. Por ejemplo, ¿puedo hacer una pregunta? ¿A ustedes les parecería una exclusión una persona en prisión? Es una buena pregunta como tal. Yo creo que hay que distinguir también, porque hay ciertos puntos que dentro de la sociedad donde uno le quita el valor sobre todo a los reos, pero siguen siendo personas Claro, y siguen que uno teniendo dignidad. no y- pueden teniendo sus derechos. Ellos no pueden ni siquiera votar igual.
Sí. Algunos sí. Entonces hay que ir como viendo caso a caso y hay que ir estudiando. Pero es una buena pregunta como para también tenerla en cuenta para otro podcast. Sí, claro. Yo creo que hoy el desafío es justamente romper los límites que mencionaron. Sí. Por Sí. ejemplo, la cultura clásica, si tenía fraternidad y solidaridad, pero que no eran universales. Eran valores que funcionaban dentro de los ciertos límites. Esos son los desafíos que hoy tenemos que romper. Sí, Ya. y acotando también a lo que dice Jorge, hay que hacer que estos valores no sean solo para ciertos grupos o personas como tal, sino más bien para todos, hay que hacer que estos sean universales dentro del mismo mundo, porque hay veces que en países todavía se vive bien la esclavitud, la pobreza, y son cosas que tenemos que ir, ese es el desafío que tenemos que tener. Sí, bueno, ya para terminar, para acabar el podcast aquí, les dejamos una pregunta a todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Realmente vivimos en una sociedad fraterna y solidaria? ¿O todavía estamos en proceso? Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escuchar a Café con Sisi. Sí, un gusto. Ay, qué